Perfecto, perfecto. Qué bueno, qué gusto verlos después de 15 días de no habernos visto. Y bueno, pues vamos a continuar hoy con el Salmo 119 y bueno, pues ya el otro domingo, hace 2 domingos vimos la introducción, hablamos muchas cosas acerca de este salmo y cómo este salmo había sido conocido a través de la historia, ¿no? Y bien, pues me gustaría comenzar con una oración, que Dios nos guiara en toda esta reunión para que pues de Él sea la gloria, ¿no? Y que Él nos enseñe. Padre, te damos muchas gracias porque estamos reunidos de nuevo aquí, porque podemos venir delante de tu presencia para poder pues ser enseñados por ti acerca de esta preciosa escritura, primeramente el Salmo 119 y después el estudio que Miguel nos dé de la santidad. Gracias, Padre mío, porque podemos estar delante de una obra hermosa que es este Salmo, una obra verdaderamente majestuosa, como todas las obras que tú haces, Señor, pero también sencilla de comprender. Gracias, Padre, por esto, y te queremos pedir que seas tú el que hable. Tú sabes que nosotros no somos nadie, si no somos utilizados por ti. Toma nuestras bocas, Señor, para poder ser utilizados por ti y llévanos, Señor, a poder hablar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que están aquí. No sabemos cuál es la necesidad exacta, pero tú sabes, tú sí la sabes, así que de acuerdo a esto, sé tú el que hable. Te queremos pedir por los que no han llegado, que si vienen en camino puedan apresurarse los pasos, que puedan pasar estas bloqueos por inundaciones. Y Padre, te quiero pedir que se grabe bien este estudio, Señor, que no tenga ningún problema para que Dios, los que no pudieron venir y aún los que podemos venir, lo puedan ver, se pueda ver, Señor. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver los primeros 8 versículos. Bueno, si Dios nos permite vamos a ver los 8 versículos, si no vamos a ver 4. No sé si alguien pudo estar checándolos, repasándolos y viendo cómo comienza lo maravilloso de este salmo, ¿no? Y bien, pues primero vamos a ver la primera parte. La primera parte comienza con la primera letra del alfabeto, Aleph, exactamente. Y bien, pues no sé si algunos... Empieza muy parecido al Salmo 1, sí, exactamente. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas que queda en París? ¿No? Hay algunos que ya han oído hablar de ella, ¿no? Y bien, pues nosotros estamos muy acostumbrados a hacer nuestras medidas diarias con reglas, desde la regla de plástico que utilizamos en la primaria, la cinta de medir, estamos muy acostumbrados y no nos damos cuenta en la cotidianeidad que todas esas reglas, todas esas cintas de medir tienen un patrón. Y bueno, es muy curioso cómo se fue dando este patrón desde hace ya varios siglos y cómo pues en un principio se llegó a tener un estándar y a ese estándar se le llamó metro. Metro quiere decir medida en griego. Y como en un principio el gramo no se llamaba gramo, después se llamó gramo, para poder hacer las medidas de peso, ¿no? Y en base a eso se creó el sistema decimal, métrico decimal, tanto para pesos como para medidas. Y es curioso porque en un principio se tomaban ciertas referencias, ciertas medidas en la Tierra. Me parece que era un meridiano el que se tomaba para de ahí sacar el metro. Y también ciertas referencias en cuanto al peso del agua, algo así, no lo tengo muy claro. Pero en base a eso se hicieron unos patrones. Esos patrones se hicieron más o menos a partir del año 1800. Y después de esos patrones, 70 años después, se
se tuvieron que reemplazar, porque como era un patrón con una regla, en el caso del metro era una regla que con el calor se expandía o se contraía, se sabía que se tenía un error en la medición. Entonces los franceses que estaban a cargo de esta oficina nunca dijeron, es que un sistema, queremos hacer este sistema internacional para que no haya problemas con el comercio especialmente, ¿no? Entonces queremos hacerlo de una manera que no haya ni siquiera 3 milímetros, porque había 3 milímetros de falla, ni siquiera 3 milímetros de falla. Bueno, total que se hicieron varias convenciones, y por ahí del año 1889 se hicieron varias reglas de platino e iridio, que es un material muy resistente a que no tenga esas contracciones, ni tampoco esos dobleces. Se hicieron en forma de cruz para evitar que se doblara la regla, ¿no? Que se pandeara la regla. Y bueno, pues se utilizó como patrón para todas las medidas. Todas las personas que quisieran hacer instrumentos de medición, reglas, todo eso, tenían que establecer esa medida como patrón. Esto duró hasta el año 1860, en donde ya se pudo catalogar de que una frecuencia de onda de tal material, de tal sustancia, daba la medida, ¿no? Pero bueno, eso ya son meternos en muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Venimos a hablar del Salmo 119, no del metro, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es un patrón de medida, un patrón que hemos visto que a pesar de tanto esfuerzo internacional, de todas formas sigue siendo un patrón inexacto, pero es un patrón confiable en donde todas las medidas que utilizamos están basadas en ese patrón. Bueno, pues ¿cómo empieza el Salmo 119? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En pocas palabras dicen, bienaventurados los que tienen ese patrón perfecto como el que dirige su vida. Y déjame decirte una cosa, todo lo que hemos visto acerca de lo preciso y lo cuidadoso, hay una oficina especial que cuida esos patrones de medida para poder hacer algo tan trivial como medir. Ahora, en la vida espiritual tenemos un patrón mucho más exacto y mucho más profundo, y ese es el patrón de las Escrituras. Y se me hace muy bonito que el Salmo 119 comience hablando de la perfección de este patrón. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Pero por qué perfectos de camino? Porque andan en la ley de Jehová. Y es ese patrón exacto el que Dios nos quiere enseñar, en el cual podemos ajustar nuestra vida. Que eso no depende, es un patrón no hecho por hombres, es un patrón hecho por Dios, es un patrón que una vez que se creó va a ser eterno y que siempre podemos confiar en él. Así como los que hacen todas estas instrumentos de medición tienen que ir a la oficina a medir en ese patrón, así también nosotros tenemos ese patrón que es la palabra al que continuamente podemos recurrir y ver cómo estamos, ¿no? Bien, vamos a leer estos primeros 8 versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien, empezamos aquí, como ya hemos dicho, con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Qué mejor forma de empezar que con una bienaventuranza? Y podemos ver en otras partes de la palabra cómo ciertos discursos comenzaron con esas bienaventuranzas. Jesús, nuestro Señor, comenzó ese
más importante, más famoso, más célebre discurso del Sermón del Monte, precisamente con las bienaventuranzas. Estos salmos, este libro de salmos que estamos viendo, precisamente el salmo número 1, ¿cómo comienza? Con una bienaventuranza, bienaventurado. Bienaventurado quiere decir feliz. Ajá. Entonces, Jesús comenzó su sermón del monte diciendo, ¿cómo puedes ser feliz? Y el salmista que escribió el salmo número 1, como introducción a todo el salterio, dijo, ¿cómo puedes ser feliz? Y ahora el salmista encargado de hacer este gran salmo, el más grande de todos, te dice, ¿cómo eres feliz? En esta primera sección nos habla de bienaventurado el perfecto en camino. Pero sabemos, pero para evitar, porque esa palabra perfección puede ser muy mal usada. Hay una perfección para el mundo que definitivamente dista mucho de ser la perfección para Dios. Sin embargo, la perfección para Dios dista de ser mucho la perfección para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no toma el estándar de medidas y de pesos que Dios toma. Toma otro estándar completamente corrompido, ¿no? Ajá. Completamente doblado. Ajá. Bien, ahora aquí se habla de perfección, perfectos de camino. Aquí, ¿quién se considera perfecto de camino? Qué alivio, porque si alguien hubiera levantado la mano, yo creo que se tendría que hablar con él. Se le regalaría una exhortación. Bueno, bienaventurado dice, es que nadie es, dice, bienaventurados o felices los del perfecto camino. Sin embargo, dice, aquí se habla de un camino que no tiene nada de contaminación, tenemos en cuenta nada de engaño, nada de duda, un camino íntegro, un camino completo. También la palabra utilizada para perfecto es la misma palabra utilizada para completo, para íntegro. Da la sensación de que esa perfección para Dios es algo que no le sobra ni le falta nada, ¿no? Como la creación, podemos verlo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos tener ese camino? Dice, los que andan en la ley de Jehová. Impresionante. Para Dios el perfecto de camino no es el que anda con otros estándares, sino es el que anda en la ley de Jehová, el que va constantemente a ese patrón de referencia, ¿no? El Salmo 119, versículo 7, la primera parte, dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ya nos dimos cuenta entonces que la ley de Dios, como dice este Salmo 19, es perfecta. Y esta ley puede hacer perfecto a todo aquel que la sigue. ¿Por qué? No quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que sea algo que ya hayamos logrado. De hecho, vamos a hablar de eso en la segunda parte de esta primera parte, del versículo 5 al 9, del 5 al 8, perdón. Sino que el que anda en la ley de Jehová anda en el camino de la perfección. Ajá. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, hace perfecto a aquel que anda en esa ley, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque gracias a esa ley, cada uno de nosotros podemos ser enfrentados en nuestra vida, medir nuestra vida si nos hace falta un poco o no. Exactamente. Y nos podemos ver, y además de podernos ver en esa medida, también la palabra de Dios utiliza un ejemplo que se me hace excelente, como ese patrón, en ese ejemplo que tú te puedes ver como está, que es un espejo. El día de hoy nosotros podemos ir por ejemplo, a este baño y podemos ver un espejo muy bien hecho, un espejo en donde prácticamente la imagen es real.
tiene algunas diferencias, se ven a veces un poquito más grandes, pero en aquel entonces los espejos no eran tan buenos. Por eso decía Pablo que vemos como en espejo, no vemos claramente, porque antes eran láminas pulidas, láminas de latón, por ejemplo, láminas de oro, y entonces la persona no se podía ver, por mejor que se viera, por más, no se podía ver como se ve ahora en cualquiera de los espejos que tenemos. Sin embargo, se me hace muy bueno ese ejemplo del espejo, y lo toma Santiago. Dice, mas el que mira atentamente, y otra vez dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor y olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Curioso, otra vez utiliza la palabra perfecta y otra vez utiliza la palabra bienaventurado. Entonces, ¿qué podemos decir esto? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No quiere decir que seas perfecto, pero si tú guardas la ley de Dios, andas en la ley de Dios, estás en ese camino de la perfección. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Lo que estamos viendo. Si tú no lees la ley de Dios, si tú no lees la palabra superficialmente, sino la lees, la meditas y le permites a Dios que la aplique en tu vida, entonces tú estás viéndote en ese espejo. Dice, fijarte atentamente, ver atentamente ese espejo, perseverar en ello. No es una acción que hagas una vez y se acabó, sino es una acción que requiere perseverancia. Y eso se me hace hermoso, porque eso de andar en la ley de Dios significa, como decía, meditar en ella y dejar que Dios enfoque poco a poco esos pecados que tenemos a través de su palabra. Si meditamos cuidadosamente en ella, no solamente Dios nos va a poder enseñar nuevas cosas acerca de Él, a veces podemos ver la palabra como ese cofre de tesoros en donde, ay, mira, aprendí esto no le había puesto atención, pero ahora sí. O sea, no solamente vas a aprender esas cosas, sino también vas a poder ver aquellas, entre comillas, pequeñas cosas que están estorbando tu relación con Dios y tu crecimiento con Él. Y entonces vas a permitirle a Dios que las quite. Bien, en el segundo versículo, el autor habla otra vez de una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. La palabra de Dios no solamente hace perfecto nuestro camino, no solamente nos limpia, nos enseña y nos purifica, sino también calienta nuestro corazón para poderle buscar con mayor anhelo. Aquí, si tú te fijas, dice, los que guardan sus testimonios, bienaventurados, felices son los que guardan sus testimonios, los que meditan en ellos, los aplican y con todo el corazón le buscan. Para poder aprender de la palabra es necesario buscar a Dios con todo el corazón. Y cada vez que tú leas la Biblia, estar dispuestos a que Dios te enfrente a ti. Cada vez que tú escuches una enseñanza, que tú leas la palabra, que Dios, estar dispuesto para que Dios haga ese trabajo de limpieza. Se necesita el que tú busques a Dios de esa manera. Pero también la palabra de Dios calienta tu corazón para darte ese anhelo de buscar a Dios. Y entonces eso debe de ser un círculo virtuoso. Buscas a Dios para que te revele su palabra, Dios se revela a ti en su palabra y eso te lleva a tener más ganas de buscarle, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el versículo 3? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí, una vez más, repite y da ese resultado, los perfectos de camino, los que no tienen una contaminación.
Aquí se resume que el resultado de andar en la ley de Jehová es no hacer iniquidad. Vamos a ver, no solamente en este versículo, sino en varios versículos posteriores, ese poder que tiene la palabra para guardarnos del pecado. De hecho, el primer versículo de la siguiente sección nos habla muy claramente de eso, ¿no? Cuando pasamos tiempo suficiente en la Biblia, nos va a ser difícil pecar. ¿Por qué? Porque cada vez que pecamos nos estamos olvidando de los atributos y del amor de Dios para con nosotros. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de dejarnos caer en la tentación, estamos dudando de ese amor. Estamos pensando que lo que vamos a hacer es mejor que lo que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque está nuestro corazón frío y sin meditar en la palabra. Cuando estamos en contacto continuo en la palabra de Dios, nos refrescamos y nos nutrimos de esas maravillosas promesas de Dios. Y entonces también la palabra de Dios nos recuerda sus atributos, los atributos de Dios. Se trata con esto que estemos tan llenos de Él, que el pecado ni siquiera llame nuestra atención, que no lo deseemos. Bien, por eso el salmista en este cuarto versículo hace una declaración y es como si fuera una conclusión. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjate, el salmista habla de todos esos atributos, empieza a hablar de todos esos atributos de la palabra, de que te purifica, te hace estar en el perfecto camino. Pero también dice, pero además tú encargaste. Recordemos que Dios fue muy celoso cuando dio la ley de Moisés, a Moisés. Dios constantemente decía, tienes que guardar estos mandamientos. En Deuteronomio 29:9 dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Y yo te puedo decir, efectivamente, no solamente Dios cuando dio su ley dijo, es muy importante que guardes todos estos mandamientos, sino también después de Moisés a Josué le dijo que no se desviara de estos mandamientos, que los guardara, y así él podría hacer prosperar su camino. Y no solamente le dijo eso a Moisés, a Josué, sino también muchos años después se lo dijo al propio David. Y diciéndole, si tus hijos anduvieran en mis caminos, los guardaran, también yo prolongaré sus días, yo les daré el reinado, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Salomón? O sea, David, aunque cometió errores, David tú puedes decir, oye, pero David no fue perfecto el camino, pero para Dios, pero sí estaba en ese camino de perfección. Entonces, tan es así que Dios pudo sostener la promesa para su hijo. ¿Y qué fue el problema de Salomón? Que terminó su vida no guardando los preceptos de Dios. Y por eso el reino fue dividido en tiempos de su hijo Roboam. Bien, pues terminamos con estos primeros 4 versículos. Y hemos visto en estos 4 versículos ese ideal de convivir con la palabra, ese camino de perfección que da el meditar y el hacer completamente nuestra toda la palabra. Y todo hasta ahorita va muy bien, pero sin embargo, nada en esta tierra es perfecto. Empezando por nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Y podemos ver en los siguientes 4 versículos cómo ni siquiera el salmista en su palabra, en lo que él te comenta, pretende haber alcanzado esto. A través de ciertas declaraciones que vamos a ver en la segunda parte, podemos ver cómo ese salmista nos habla de que ni siquiera él ha podido llegar a este camino de perfección. Sin embargo, no por eso no sigue caminando y no por eso sigue habiendo este crecimiento para él, ¿no? Y bien, pues vamos a quedarnos ahorita en esta parte y continuamos, si Dios quiere,
los siguientes 4 versículos el próximo domingo. Recuerden ustedes que cuando Faraón se opuso a que Israel fuera a adorar a Dios, Dios tuvo que llevar a cabo 10 plagas para poder liberarlos de la esclavitud de Egipto. Así nosotros cuando nos convertimos, Dios nos libera a través de la sangre de Cristo de esa esclavitud al pecado. Pero ¿qué pasó con Israel? Entró al desierto. No entró inmediatamente por temor y Dios prefirió llevarlo al desierto. Pero ellos inmediatamente dudaron de Dios. ¿Por qué? No estaban preparados a llevar una vida como Dios pedía. Y tuvieron que andar por el desierto 40 años. Bíblicamente 40 años es un número muy importante porque significa transición. Durante todos esos 40 años Dios levantó una nueva generación y la preparó para entrar en la tierra prometida. ¿Quiénes prevalecieron? Pues solo Josué, Caleb, que fueron de los 2 espías los que creyeron en Dios. Y obviamente los levitas, Moisés y Aarón ya no entraron porque desobedecieron, si no hubieran entrado. De alguna manera se llevaron la gloria de Dios cuando Dios les dijo, habla a la roca, y la golpearon. Pero lo importante aquí para nosotros es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, empieza un proceso de transición, precisamente. Y la parte del desierto es algo muy importante porque ¿qué características tiene el desierto? No tiene agua, es árido, hace calor, en las noches hace frío, no hay pan para comer. Sin embargo, nosotros vemos que la Escritura dice que Dios les dio el maná, que cada día tenían que recogerlo, que no, salvo el día previo al día de reposo, que era el viernes, ellos tenían que recoger solo una medida exacta, que era lo sano para que ellos estuvieran en el desierto, y los que acumularon más se gusanó. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la vida tenemos que aprender a depender cada día del Señor en este proceso de transición, porque Dios está haciendo una transformación en nosotros, nos está preparando para el reino de Dios. Entonces, a veces es difícil, como en tiempos en los que estamos viviendo, el desanimarnos, el tener temores del qué será. Como seres humanos siempre nos va a pasar esto. Por ejemplo, el Salmo 42, 5, 6 dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordé de ti. ¿Quién no se ha desalentado? Todos nos hemos desalentado. Por alguna circunstancia adversa pensamos que las cosas podían ser de una manera y resulta que no. A veces aún en nuestra parte religiosa, porque todos nosotros nacimos, porque Dios así nos crió, con el sentido de tener una relación con nosotros. Y cuando Dios no es el que reina en nuestros corazones, nosotros siempre tratamos de hacer sustitutos, aún sobre los mandamientos de Dios. Nosotros podemos ser religiosos, como por ejemplo, dejan de carecer, o sea, no tomamos el significado correcto en la cena del Señor, al ofrendar se convierte en algo obligatorio, no en un gozo, y empezamos a vivir en rituales viejos, ¿sí? Ahora, todo eso empieza a ser porque no tenemos los motivos correctos. Y eso es algo muy importante. O sea, si Dios es lo primero en nuestra vida, Dios es el que debe estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién le vamos a rendir cuentas? Es a Él. A veces nos equivocamos y pensamos que quedar bien con otros o el pretender tomar una postura espiritual cuando por dentro estamos quizá desbaratándonos o cosas de ese tipo, decir que amamos cuando estamos llenos de envidia. Todo ese tipo de cosas pueden pasarnos y nos pasan a todos. Pero Dios siempre, en su palabra, en su bondad, quiere que
que aprendamos a vivir correctamente la vida cristiana. Y el primer paso es, Él siempre tiene que estar enfrente de nuestra vida. Nuestros ojos tienen que verlo a Él en cualquier circunstancia, en cualquier situación, porque de ahí va a surgir una relación íntima y estrecha. Recuerda, este ejemplo lo he puesto, pero es válido. Si tú llegas a un lugar, te invitan a una reunión, una fiesta, y no conoces a nadie, pues no te vas a poder integrar en ninguna plática. Pero si conoces a personas, inmediatamente te integras, etcétera, ¿no? Igual pasa en nuestra relación con Dios. A veces solo cuando tenemos problemas le pedimos y no desarrollamos esa relación que Él quiere, que es de cada día, de cada momento de nuestra vida. Entonces, Dios quiere que tengamos una actitud de entrega. Ya cuando vivimos en una actitud de entrega, todo lo demás que hagamos va a ser correcto. Pero primero tenemos que enmendar nuestro corazón, primero tenemos que poner los ojos en quien tenemos que ponerlo, y entonces empezaremos a actuar correctamente. Por ejemplo, cuando Dios le da la primera orden a Saúl y él desobedece, ve y mata a Amalek, etcétera, y él solo perdona lo mejor del ganado, solo sacrifica lo peor, etcétera. Cuando Samuel lo confronta, le dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra obediencia es muy importante. ¿Y cómo saber si somos obedientes? Tú te puedes creer una persona obediente y ser totalmente desobediente a Dios. A lo mejor has tomado la postura de obedecer lo que te conviene, lo que te gusta, e ignorar lo que no te conviene y lo que no te gusta. Recuerden que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y luego en Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás es apto para el reino de Dios. Puestos los ojos en Jesús, es como tenemos que vivir. Y de ahí precisamente vamos a pasar a la última parte de este capítulo 8, que se llama un llamado más elevado. Por lo que para que nosotros podamos ser conformados a Jesús, debemos aprender a pensar como Él pensó. Debemos aprender a ver las cosas como Él las veía. Nosotros no vamos a cambiar si siempre vemos las cosas bajo nuestra propia perspectiva. Recuerden, nuestra perspectiva va de acuerdo a nuestra altura, a la vista de nuestros ojos. La perspectiva y la visión de Dios va de acuerdo al infinito. Entonces es lógico pensar que es muy difícil comprender a Dios. Y muchos pensamos, bueno, cuando Dios me haga entender, lo voy a obedecer. No es cierto. Nunca vas a entender si no obedeces. Aquí la cuestión es al revés. Si obedeces por fe, es cuando vas a entender. Si no obedeces por fe, entonces no vas a entender. Vas a seguir tus propios caminos. Por eso es que en 1 Corintios se nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero o quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entramos al desierto de la vida, o sea, a esta etapa a partir de la conversión, hasta el momento en que nos llame a su presencia, y nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo, porque ya nos dio en la conversión, en la regeneración, Dios ya nos dio la mente de Cristo. El hombre natural no tiene la mente de Cristo, por eso dice: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso es que más atrás dice también en Corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, si tú estás en Cristo, ahora tienes la mente de Cristo y tienes que aprender a usarla. Por ejemplo, cuando recién somos conversos, Pedro sugirió en 1 Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin embargo, nosotros vemos que estamos llenos de conceptos y de mezclas de ideas que este mundo nos ha plantado, que es muy difícil aprender a discernir. Por eso Pedro dice, como niños recién nacidos, olvida todo lo de antes, ¿no? Casi olvida a tu padre y a tu madre, olvida a tu familia, olvida todo lo que eras antes y ven y dedícate a Dios. Porque si tú empiezas a nutrirte de la verdad, que es la palabra de Dios, que es la leche espiritual, entonces vas a empezar a crecer sanamente. Un bebé no bien alimentado crece raquítico y va a tener muchas enfermedades cuando crezca. Un bebé bien alimentado, que es atendido por sus papás, que está lleno de amor, etcétera, va a caminar por la vida seguro y va a ser una persona sana, con una mente sana y una capacidad creativa muy grande. Eso es en el mundo. Espiritualmente hablando, es muy parecido. ¿Cómo has crecido tú en tu vida cristiana? Y uno de los primeros pasos importantes es que nosotros tenemos que aprender a valorar las cosas que Dios valora y a menospreciar las cosas que Él menosprecia. Entonces imagínate, Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Sin embargo, cuando consentimos el pecado en nuestra vida en cualquiera de sus formas, estás actuando en contra de Dios y no te das cuenta. Por eso es tan importante la transición. Pero la transición siempre lleva implícito una negación de lo que tú eres, de tus propios conceptos, de tus prioridades humanas, que siempre están basadas en el egoísmo. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Obedecer al Padre, hacer su voluntad, glorificarlo. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Entonces nosotros tenemos que aprender a considerar las cosas cruciales como Él considera las cosas cruciales. Por lo que la clave del crecimiento espiritual es una educación cristiana profunda, pero la cual siempre requiere un nivel de negación o de sacrificio. ¿A qué tienes que sacrificar? Si Dios dice, oye, pero la Biblia dice en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es precisamente lo que significa el sacrificio. El sacrificio que Dios te pide es que renuncies a tu forma de pensar. Por ejemplo, Hebreos 13:5. Ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. A ver, ¿cómo sacrificio de alabanza? Esto implica que tienes que negar todas tus ideas aprendidas, concebidas y preconcebidas para empezar a adorar como Él requiere ser adorado. ¿Sí? Si ustedes ven oraciones como las de María, la madre de Jesús, como Ana, la mamá de Samuel, en el capítulo 2 de 1 Samuel, van a ver que toda la alabanza que le dan a Dios lo ponen en su lugar. ¿Sí? Las dos tienen una oración muy parecida, que terminan dándole la gloria a Dios, que termina reconociendo su poder, su supremacía por sobre todas las cosas y que solo Él merece todo. Entonces Dios quiere que ya avancemos. Pues ya salimos al desierto, vamos a imaginarnos. Acabas de salir al desierto, no sabes mucho de Dios, estuviste esclavizado 440 años, que es lo que realmente estuvo esclavizado Israel en Egipto, y tienes una mente de esclavo. Así nosotros tenemos una mente de esclavitud al pecado. No sabemos pensar correctamente, pero sales una nueva vida y tiene que empezar a haber cambios en tu vida. No te puedes quedar como un bebé espiritual. La misma palabra en Hebreos 4:12 te dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La misma palabra va a empezar a ayudarnos a discernir lo que realmente hay en nosotros. ¿Para qué? Para hacerlo a un lado, para desecharlo,
para desechar la vieja manera de pensar. Por eso es que en el libro de Hebreos se exhorta en el capítulo 6, digo, es un autor anónimo, el sello lo tiene de Pablo, pero pues nunca nadie ha dicho eso. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales de Cristo. Si tú te quedas como un bebé espiritual, vas a ser raquítico. Imagínate, a los 60 años siendo un bebé, pues no es lógico, ¿verdad? Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que aprender a enfrentar la vida, etcétera. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. ¿Qué entiendes por eso? Maduro en tu entendimiento es ver las cosas como Dios las ve. Ya aprendiste que lo que tú piensas, tu manera de pensar, nunca se va a comparar a la de Dios. A lo mejor es muy inteligente, humanamente hablando, pero la verdadera inteligencia no es una inteligencia, no es tu dotación natural, sino es la inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual se da por la obediencia a la palabra, por la devoción a Dios, por la búsqueda incesante a todas las respuestas y problemas que nosotros tenemos en la vida. Y entonces continúa este pasaje. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de la fe en Dios. Todo eso ocurrió en nuestra conversión. Ya sabes que eres pecador, ya sabes que tienes que arrepentirte. Dios te cambió el corazón, Dios te llevó al arrepentimiento, Dios te dio la fe que salva y Dios te dio la mente de Cristo. Pero ya pasaste eso. Si eres salvo, ya pasaste eso. No te puedes quedar en eso. Dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Aquí está la clave. Avanzar. Si no avanzamos, nos vamos a quedar obsoletos. Tenemos que madurar en nuestra fe, en nuestra confianza. Esta es la razón por la que Dios no le dio a Israel todas las cosas en el desierto. Tenían que depender de Él cada día, con el maná, con el agua, con la nube de día que les tapaba del calor excesivo, con la antorcha de noche que los cubría de los fríos del desierto, porque el desierto de día es muy caliente y de noche es muy frío, por eso tenían la nube y la antorcha, que representaba a Cristo, por supuesto. El pan de Dios, yo soy el pan de Dios que descendió del cielo. Jesús era su maná. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esta manera. Un día platicaba no hace mucho con una persona y prácticamente me dijo, es que yo tengo todo controlado. Soy fuerte, soy inteligente, trabajo, etc. Y yo le dije a esta persona, pero no has aprendido a depender de Dios. No has aprendido que si tú a tu consideración haces algo bien, Dios no nada más lo hace mejor, sino que Él lo hace perfecto. Por eso es que Él quiere que aprendamos a depender de Él en todo. Y es muy natural que nosotros, en las cosas que nos creemos suficientes, no dependamos de Dios. Pero aquí se nos está diciendo, avancemos hacia un mayor entendimiento. ¿Cómo vas a entender si no vives lo que Dios dice? Hay teoría y hay práctica. Recuerden, todas las personas que estudian una carrera y la acaban, y a la hora que ya acabaron, tienen su título, si no trabajaron, si no se metieron en su rama, va a decir, bueno, ¿qué experiencias tengan? No, ninguna, ya acabo de salir de la escuela. Lo van a desechar. Muchas personas así han tenido que empezar a trabajar desde abajo para adquirir la famosa experiencia que le piden. O sea, es vivir la palabra lo que te da a ti el verdadero crecimiento, no conocerla, ¿sí? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice la Biblia, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces, ¿qué clase de persona eres tú? ¿Eres oidor olvidadizo o eres hacedor de la obra? Pues el que es hacedor de la obra
será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora, eso no quiere decir que va a salirse del desierto. Aquí, en esta vida, nuestra vida es como un desierto. Háganse esa idea. A veces las cosas pueden salir bien, hay bendiciones y a veces hay pruebas, ¿sí? Pero Dios hizo tanto lo uno como otro. O sea, Eclesiastés te lo dice. Hay tiempo de edificar, tiempo de derribar, tiempo de construir, tiempo de derribar, tiempo de gozo, tiempo de paz, tiempo de etcétera, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Entonces hay tiempos de pruebas y hay tiempos de bendiciones, pero esto es repetitivo en nuestra vida porque nosotros necesitamos de las pruebas. Cuando Dios las permite, Dios no es egoísta de decir, ahora eres mi hijo, vas a sufrir. Él las pruebas las pone en nuestra vida para enseñarnos a vivir como Él quiere que vivamos, para formar a Cristo en nosotros. Entonces, debemos amar las pruebas porque es cuando vemos más vivo a Dios. Cuando todo va bien, naturalmente como humanos, nos olvidamos de Dios. Acuérdense cómo Josué, ya que entraron en la tierra prometida, no habían acabado de conquistarla, pero ya era el tiempo de que Él descansara. Él les dice, bueno, ustedes si no siguen a Dios, se van a desviar y les va a pasar todas las advertencias de las maldiciones de la desobediencia. Pero Josué dijo algo, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero la misma palabra nos dice que después se levantó otra generación que no conocía a Dios. Se olvidaron de Dios, dieron por hecho que gracias a ellos, que eran un pueblo escogido especial, que tenían algo en ellos, por eso Dios los bendecía. ¿Y en qué acabaron ellos? En idolatría, en negar a Dios. Por eso Dios tuvo que, a la larga, porque fueron necios, una y otra vez, generación tras generación, Dios tenía misericordia de ellos, hasta que llegó al colmo su paciencia, y vinieron los juicios como la dispersión, la conquista y dispersión de Babilonia, etc. Pero aún así Dios no los abandonó. Ahí vemos a Daniel, ahí vemos a Mardoqueo, ahí vemos a Ezequiel, etc., ¿no? Dios no los abandonó, porque Dios es fiel y sus promesas Él las cumple. Esa es la garantía de que estamos en Cristo. Primero, confianza. ¿Cómo vas a depender de un Dios que no confías? ¿Y cómo vas a confiar de un Dios que no conoces? Vivir su palabra es aprender a conocerlo. Entonces, por eso es tan importante desde los inicios de nuestra vida cristiana hacer un hábito de leer, meditar la palabra de Dios. Sin embargo, también se nos hace una exhortación en Hebreos, capítulo 5, del 11 en adelante, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está la exhortación. Tengo muchas cosas de decir, pero su corazón está endurecido, está insensible a mi voz, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso quiere decir que te quedaste como un bebé, que te quedaste estancado. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, Dios quiere revelarse en nuestra vida. El alimento sólido es cuando empezamos a comprender, por vivir, las verdades profundas de la palabra. Porque tenemos una relación de confianza absoluta en Dios. Así como Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Él dijo, pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios. Luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahí está otra vez el énfasis. Es niño. Si todo te conformas con medio nutrirte y no piensas en Dios, no estás pensando en todo lo que Él te ha revelado, cómo lo puedes aplicar en tu vida, no ves los errores de tu vida. Todos nosotros estamos viciados en los errores que tenemos en nuestra vida. Están velados a nosotros mismos por nuestro orgullo que tenemos natural. Y entonces pensamos que estamos bien en muchas cosas, hasta que nos enfrentamos a la palabra de Dios, que nos dice que no hay justo ni aún
que no hay quien entienda, etc. Entonces, si nosotros no crecemos, nos vamos a quedar como niños espirituales. Pero luego viene el versículo 14, que es importante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí está lo que es la madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, por la aplicación de la palabra a tu vida. Si tú crees que vales algo, ya estás lleno de orgullo. Ninguno de nosotros vale nada. Recuerden cuando David, poco antes de su muerte, haciendo oración, él dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es este pueblo que pudiera ofrecerte cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. No hay nada que tengamos por nosotros mismos. Dios nos lo dio todo. Y cuando nosotros creemos que valemos algo, realmente es cuando menos valemos espiritualmente. Recuerden, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Obviamente aquí no se quiere insultar a nadie se quiere decir gusano, pero eso es lo que somos realmente. O sea, no, estamos reprobados en cuanto a nuestra vida sin Dios. El único valor que vamos a tener para la eternidad es lo que Dios hizo en nosotros. Es cuando dispusimos nuestro corazón y lo dejamos actuar. Es cuando le buscamos hasta encontrarlo. Recuerden, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está la clave. De todo corazón. Con toda tu mente, con todo tu cerebro, con todo tu ser. Esa es la forma. Entonces, nosotros tenemos que saber que desde el momento en que nosotros nos convertimos, Dios nos hizo santos. La palabra santo quiere decir apartado o separado para Dios. Y este pasaje de 1 Corintios 1:30 nos aclara el proceso. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está el proceso del crecimiento. Primero Dios te hizo entender tu condición, te dio el discernimiento y la sabiduría para convertirte. Una vez que te convertiste, viene el proceso de santificación, que son nuestros 40 años en el desierto. Periodo de transición, esta vida. ¿Sí? La santificación lleva implícito, sabiduría, justificación, cuando nos convertimos. La santificación es este proceso y la redención. Ahí en la redención se va a dar cuando Cristo venga para nosotros en el rapto. Ahí se va a completar lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la terminará en el día de Jesucristo. Ese día es el día del rapto. Ahí es donde Dios nos va a hacer semejantes plenamente a Jesús, y eso te lo dice 1 de Juan 3:2, ¿no? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal cual es. Ahí se termina el proceso. Pero en este proceso de santificación tenemos que purificarnos cada día. Por ejemplo, ¿haces tú un análisis de tu vida en las tardes, noches, de cómo fue tu día? ¿Analizas si pecaste? ¿Analizas si fuiste deshonesto en un comentario? ¿Analizas si tuviste un mal pensamiento? Recuerda que es muy común que tengamos malos pensamientos, todos los tenemos. Pero dice la Escritura, ¿no hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Entonces, cada vez que piensas mal, de alguna manera estás cerrando, porque aquí te lo dice la palabra. Dices, es que si no pensara mal, entonces no me puedo prevenir. ¿Y que acaso no tienes un Dios todopoderoso que está por ti? Yo te diría, más bien, al no pensar mal, tienes más discernimiento para ver la actitud de las personas. Y si no lo tuvieras, Dios te lo daría. Porque recuerden,
Jehová se levantará tras mí como poderoso gigante. Nunca se les olvide Dios es un poderoso gigante que nos está cuidando y nos está llevando. ¿O acaso no nuestra vida cristiana es el que la está llevando? ¿Acaso no eres el que está actuando en nosotros para formar a Cristo? ¿Creen que Él se descuida por un momentito? Ay, ya me distraje y Satanás actuó. Ay, qué bárbaro, a ver cómo le hago. Él no pierde en ningún momento el control. Es omnisciente. ¿Sí? Entonces, aprendamos lo que dice la palabra. Si somos justificados, tenemos que ser santificados. Y santificados, lo reitero, es parecerse cada vez más a Él. Por eso Lutero utilizaba mucho esta frase que ya comentamos la vez pasada, simul justus et pecador, que dice al mismo tiempo justo y pecador. Pues sí, si nos damos cuenta, fuimos justificados por Dios, Dios nos ve perfectos, pero no dejamos de ser pecadores. ¿Pero eso anula la gracia de Dios? No, al contrario, Dios está trabajando para que pensemos como Cristo. Si tú piensas y actúas como Cristo, automáticamente no vas a pecar. Por ejemplo, el amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo amas o no amas? Tienes que pensar en eso. El amor no es algo que tú tienes que decir, ay, tengo que amar y voy a amar. El amor es un sentimiento que brota de lo profundo de tu corazón, pero de un corazón transformado. Dios amó al mundo y dio a Jesucristo. Un corazón transformado es un corazón que todo lo da. ¿Ven ustedes? No son palabras, sino son acciones. Este mundo está lleno de palabras. Nosotros vemos a todos los gobernantes de este mundo diciendo cosas llenos de promesas y nadie cumple nada. Llega al grado que ya ni le creemos. Hay palabrería, ¿no? O sea, ¿tú crees algo de lo que dice? Pues hemos sido decepcionados, cuando menos yo en mis años, hemos sido decepcionados por 12 sexenios, 12 presidentes. 12, se dice poco, ¿verdad? Y todos mienten, todos dicen yo voy a hacer lo otro, unos ¿cómo se llama? Critican unos a otros, etcétera. Pero así es este mundo, así vemos cómo es este mundo. Por eso Dios quiere en nosotros honestidad, que aprendamos a depender de Él, que pongamos nuestra vida o las injusticias que sufrimos en sus manos. Primera de Pedro 1:23 decía, o dice mejor dicho, perdón, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su alma al que juzga justamente. A veces tú ni siquiera estás consciente de todos los peligros que vives, de todas las amenazas que puedes tener o vivir. Ni siquiera estás consciente. Ni siquiera sabes de cuántas cosas te ha librado Dios. Ni siquiera lo sabes. Pero creerle a Dios significa, Señor, yo sé que tú me guardas. Y cuando Él permite cosas en nuestra vida, siempre tiene un propósito, despabilarnos, ¿no? Levántate tú que duermes, o despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Ya no puedes estar dormido espiritualmente. Nosotros somos gente santa y justa porque Dios nos justificó, no por lo que nosotros éramos, sino porque lo que Jesús hizo en la cruz y por el beneplácito de Dios que nos quiso llamar y nos llevó a la justicia. Entonces, nosotros somos hechos justos debido no a nuestra justicia, sino a la de Cristo. Pero a veces nos olvida y queremos establecer nuestra propia justicia. ¿Cómo? Si no vivimos una vida justa. ¿Ven ustedes parte de lo que significa pensar como Cristo? Si yo no soy justo, ¿para qué me quiero justificar? Mejor voy a tratar de pensar y ver las cosas como Dios
me muestra que deben ser. Ahora nosotros sabemos que la justificación se dio por fe, fe que Él nos otorgó, ya lo sabemos, ahí vino el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero ¿acaso no quiere decir que nuestra vida tiene que ser vivida de la misma forma? Dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. O sea, nosotros tenemos que vivir por fe, no por vista. Entonces, nos recuerda esto Pablo en Colosenses. Ustedes estaban muertos a causa de vuestros pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Sin Cristo nadie se puede convertir, nadie puede entender, porque estamos cegados por el pecado. No podemos amar a Dios, lo odiamos, etc. Tratamos de huir de Él. Pero entonces viene la gracia de Dios. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. O sea que donde estaban escritas todos nuestros pecados y todas nuestras culpas, Jesús la tomó, la pagó y la clavó. Por eso Jesús, cuando dijo consumado es, tenía mucho significado para el pensar de aquel entonces. Cuando un reo en aquel entonces, cuando una persona era condenada, en la puerta de la cárcel, de la fosa donde era, ponían la causa porque estaba condenado y lo clavaban en la puerta. Cuando cumplía su condena, entonces se ponía consumado es y salía libre. Por eso fue. Entonces, a nosotros Dios nos justificó y ya pagó por todas nuestras culpas. ¿Por qué todavía queremos vivir tan egoístamente? ¿Saben una cosa? Una de las cosas que nos hace cambiar es la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros. Realmente es triste, y debe ser triste para cada uno de nosotros, que no cambiamos, porque todavía no apreciamos en magnitud lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Tú puedes decir en tu mente, no, sí, yo amo a Cristo y sí, estoy. Pero si tu vida no está llena de gratitud y esa gratitud te lleva a vivir para Él, no has entendido en plenitud. ¿Ves? Pero cuando creemos, la justicia de Dios pasa a ser la nuestra. Si tú realmente ya te arrepentiste, el sentirse perdonado te trae una liberación. Pero lleva implícito todo ese paquete de la transformación, ¿no? Corazón nuevo, mente nueva, etcétera. Espíritu nuevo, la mente de Cristo. Perdonado y con la mente de Cristo, tienes la oportunidad de vivir un nuevo futuro. ¿Por qué te quieres volver a esclavizar en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, la de las obras muertas? Ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos por sí mismo. Pero cuando nos convertimos y llamamos a Dios, ya no es una obligación, no es una carga, sino lo hacemos por gratitud o por amor. En Gálatas te dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, Israel, ni la incircuncisión, todos los demás, gentiles, sino la fe que obra por el amor. También hay otro pasaje que dice, sino una nueva creación, igualito. La fe que obra por el amor. ¿Estás siguiendo a Dios por amor? ¿Estás obedeciéndole por amor? Si lo estás haciendo en tu propia fuerza, ya estás fracasado. El diablo trata de llevarnos a cumplir lo que sabe que no podemos cumplir, la ley. En Cristo ya cumplimos la ley. Romanos 8:1, que dice, se me fue de la mente, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. La ley que no pudimos cumplir, la ley del Espíritu de vida me ha librado. O sea, la transformación. ¿Sí? Pero además, digan ustedes, ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos hace entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Y es precisamente Él es el que nos libera. Pero ¿qué pasa si Él empieza a trabajar en nuestra vida y nota oposición, rebeldía, necedad, arrogancia? Te va a insistir 1, 2 o 3 veces. Si no, te va a decir, anda, cosecha el fruto de lo que quieres. Entonces, ay, pero ¿por qué me vino esta prueba? Tú te la buscaste por necio, porque no quisiste oír la voz de Dios. Cuando nosotros vivimos sin pruebas, pensamos que todo va a ser para siempre. Cuando vivimos una prueba, a lo mejor pensamos que no va a terminar. ¿Pero qué marca la diferencia en esto que pensamos? La fe en Dios, el amor a Dios. Si yo creo en Dios, creo que sus tiempos son exactos. Creo que sus propósitos son perfectos. Creo que Él me amó con un amor que no va a cambiar, es un amor inalterable. Si fuéramos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no le crees esto a Dios? Todos los demás problemas vienen por no creer. Ya Dios cumplió esa transición legal de pagar todas nuestras culpas, ya somos libres de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué pasó con Israel? Cuando empezó a enfrentar los verdaderos problemas, volvamos a Egipto. Luego quisieron correr. Es que allá teníamos pescados frescos, verduras frescas. Eran esclavos, no eran dueños de su vida, pero cuando empiezan a enfrentar problemas, se quieren regresar a la vida anterior. Igual nos pasa a nosotros. Pero Dios nos dice, ¿te acuerdas ese versículo que leímos hoy en Hebreos? Vamos adelante, hacia la perfección, ¿no? Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea atrás. Exacto. Tú ya te metiste en un camino si has creído y eres hijo de Dios, donde ya no puedes voltear atrás. Pero Dios te va a iluminar el camino. De ahí precisamente que la palabra de Dios es luz. Nos va a alumbrar el camino. Entonces, no nos hagamos un fraude a nosotros mismos, tratando de empezar a vivir por conceptos, queriendo vivir en conceptos que teníamos antes. Cambiemos nuestra mente, ¿sí? Lo que Dios hizo no es un juego, fue una transacción legal. Nos hizo nuevas criaturas. Por eso siempre es bueno analizar nuestra vida y repasar si realmente nos hemos convertido. Por eso es bueno. Y eso va a ser a la luz de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿qué cosas está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué tanto estoy cambiando en manera de pensar, en manera de actuar, etcétera? Ahí te vas a dar cuenta de la gracia de Dios. Si tu vida la ves igual, pero vives un cristianismo, entonces quiere decir que no te has convertido y estás llevando en tu fuerza el cristianismo. ¿Y hasta dónde vas a aguantar? Hasta el límite de tus fuerzas. Pero cuando llegue ese límite, lo vas a botar todo. Y vas a decir, no, Cristo no sirve. Pero realmente nunca te convertiste. Entonces por eso Dios a veces, en su amor y en su fidelidad, tiene paciencia. Si alguien tiene paciencia es Dios. Muchos dicen, Dios, ¿por qué no juzgas tanta maldad? Porque tiene paciencia, y como dice Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para nosotros hoy por hoy es claro que estamos en el fin de los tiempos. Y quizás todos quisiéramos, ya ven Señor Jesús, pero te pones a pensar, pero ¿y mi familia? ¿Y esto y lo otro? Bueno, Dios sabe cuándo vendrá. Vendrá como un ladrón en la noche, dice la Escritura. Pero mientras estemos aquí, deja de vivir para ti, deja de vivir egoístamente y vive por los que quieres que se salven realmente.
Empezando por dejar que Cristo dirija tu vida. Recuerden que la primera arma más fuerte y más valiosa para testificar es primero el testimonio. Obviamente la palabra de Dios es la que convierte, ¿no? Etcétera. Pero si tú dices cosas de la Biblia y no las has cumplido, y es evidente que eres falso, mentiroso, deshonesto, no va a haber credibilidad en lo que tú digas. Primero tenemos que vivir la vida cristiana. Entonces, por eso es este estudio, para que nosotros veamos que ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Dios ya nos ha hecho justos, veámonos justos. Si Dios ya te hizo justo y no te ves justo, entonces vas a tomar tu vida en tus manos. Recuerda, ¿cuál es el origen del pecado? La falta de confianza en el amor de Dios. Número 1, el origen del pecado también es el sentido de autocomplacencia. No me importan los demás, se me voy a complacer a mí mismo, ni siquiera a ti, Dios. Es el origen del pecado. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, dejemos que el Señor empiece a actuar en nuestra vida. Como por eso Santiago claramente dice, la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Es una fe viva. Pero si nosotros decimos que tenemos fe y no está acompañado de una transformación, realmente no tenemos fe. Pero si estamos en Cristo, entonces ya estamos en un proceso en cada día vamos a ser parecidos a Él. Esto quiere decir, como dijo Pablo, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pecaste en el pasado, no te entregaste, arrepiéntete. Y no permitas que eso sea un lastre que te impida la entrega. ¿Sí? Ve hacia adelante. Tú no vas a poder ir adelante si no estás confesando tus pecados. Por eso Dios dejó 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si ya Dios te perdonó, ya te liberó, puedes olvidar lo que queda atrás. Pecado perdonado, olvidado, cuando menos por Dios, aunque esté en tu mente. Pero si te sientes perdonado, ya no hay culpa, ya no hay esclavitud. Entonces, arregla con Dios y extiéndete a lo que está delante. Pon los ojos en Jesús. Haz de esta enseñanza de hoy el patrón de tu vida, ¿sí? Entonces, nunca se nos olvide que Dios ya nos dio un corazón nuevo. Y si Dios ya nos dio un corazón nuevo y una mente, la mente de Cristo, podemos actuar diferentes. Si vemos que no podemos, bueno, repasamos. No es malo repasar. Si no tienes la seguridad absoluta, no es malo. Como decía Pedro, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Nosotros no vamos a dejar de insistir en que repases si realmente tienes una relación con Dios. Porque la idea es que tú estés seguro. A final de cuentas, si yo siento que ya tengo una buena relación con Dios, allá cada uno de ustedes, ¿no? Pues no. O sea, como si Dios rogara por medio de vosotros, reconciliados con Dios, decía Pablo. Reconcíliense con Dios. Entonces, recuerden, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, tanto por todas las enseñanzas del Salmo como de esta parte de la enseñanza. Te queremos, Señor, pedir que tú sigas trabajando en nuestras vidas, pero primeramente, Padre, confírmanos a cada uno si estamos caminando ya contigo, si somos salvos.
Tú claramente dices en tu palabra que es tu Espíritu Santo el que da testimonio a nosotros y ya somos tus hijos, y esa seguridad nadie nos la quita. Por lo que si alguno de los hoy aquí presentes o de los que escuchen este estudio no tiene esa seguridad, te pedimos que vaya a ti y te busque hasta que tú lo salves. También te pedimos, Padre, que tú no dejes de hacer un trabajo en todos nuestros familiares, amigos, seres queridos, dándonos un verdadero testimonio para salvación. Padre, hoy especialmente te pedimos por la nieta de Margarita, para que tú la ayudes a salir de este problema que tiene y que esto haga que sea confirmada en la fe. Padre, bendice a nuestra iglesia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por seguir supliendo todo lo necesario para solventar todos los gastos que tenemos. Eres maravilloso, Dios, siempre oportuno. Gracias por tu amor y por tu cuidado, y gracias por la fidelidad de todos. Te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.